Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 20 de enero del año 2023. El tema de la videoconferencia del día de hoy será adecuación del esfuerzo terapéutico y va a ser impartida por el doctor Carlos Benítez Pineda. Esta es nuestra tercera videoconferencia del año 2023 y da por casualidad que hoy, 20 de enero del 2023, se cumplen 80 años de haberse creado la más importante y grande sistema de salud para derechohabientes del Seguro Social. Así es de que en estos 80 años que han transcurrido, hemos multiplicado nuestra población nacional por 7. En aquel entonces, en 1943, no llegábamos a 20 millones y ahora debemos de seguir con la calidad, el entusiasmo, la ilusión de todo aquello que se programó, porque el Seguro Social es una de las mejores instituciones a nivel mundial. En el papel, tenemos que hacerlo real en los hechos. Y bueno, vuelvo a repetir el tema del día de hoy: adecuación del esfuerzo terapéutico. Doctor Carlos Benítez Pineda. El doctor Benítez Pineda hizo medicina en la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo, la especialidad de pediatría en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene varios diplomados de temas prácticos de bioética por la Universidad Anáhuac, bioética clínica y social por la UNESCO. Su actividad actual, aunque también fue exdirector del Hospital General Salvador Subirán Anchondo de Chihuahua, donde sigue trabajando, y también trabaja en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. También quiero decir que es socio activo de la Fraternidad Médica por la Salud, y quiero darle el uso de la palabra a mi colega y amigo, el doctor Carlos Benítez Pineda. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Buenas noches a todas, a todos por su presencia. Agradezco la invitación, doctor. Déjeme compartir pantalla. Creo que ahí está. ¿Sí se ve? Sí, perfectamente. Bueno, muy bien. Pues buenas noches nuevamente. Vamos a hablar de un tema que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que forma parte de los cuidados paliativos al final de la vida, pero en un enfermo en una etapa terminal. Sí es importante mencionar un enfermo, una persona en etapa terminal, que incluye desde el recién nacido hasta la edad adulta. Pero antes de iniciar con nuestra plática, voy a iniciar con esta frase de Albert Einstein. Albert Einstein estaba una mañana redactando un documento para una entrevista que le iban a hacer en una televisora israelí. Se empezó a sentir mal, empezó con dolor abdominal, lo llevaron al médico porque este dolor fue aumentando. Y los médicos le informaron, tiene un problema serio, es grave, se puede morir, pero tenemos una cirugía experimental que le podemos realizar, pero no le garantizamos ningún resultado. A lo que él contestó: ya he hecho mi parte, ya es hora de irme y lo haré con elegancia. Por una parte, los médicos o los profesionales de la salud le estaban comunicando e informando, y eran claros, precisos y concisos. Y por otra parte, Albert Einstein estaba haciendo uso de sus capacidades, de su autonomía, de la capacidad de decisión, ¿sí? Entonces, con esta fase inicio. Y bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico es la adaptación de las medidas diagnósticas terapéuticas que se indican a un paciente de acuerdo a su situación clínica y pronóstico de vida.
Pero cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de una persona con una enfermedad terminal que es avanzada esta enfermedad, que es irreversible y que es incurable. ¿Cuál es el objetivo de adecuar el esfuerzo terapéutico en las personas con una enfermedad terminal? El objetivo principal es que los avances de la medicina, la ciencia, la tecnología no sean mal usadas en la relación médico-paciente, que pueda llegar a una futilidad terapéutica, es decir, que estemos proporcionando un tratamiento inútil que no va a alcanzar o a llegar a los objetivos que queremos como médicos, o que lleguemos a una obstinación terapéutica, proporcionando tratamientos a sabiendas que no le va a mejorar nada, o bien obstinación diagnóstica. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen, como más adelante lo vamos a ver, como muerte cerebral. En ocasiones tenemos estos pacientes y los médicos le indican, toman una gasometría cada 8 horas, electrolitos séricos cada cierto tiempo, una tomografía, pero ya no se va a recuperar. Entonces aquí es no llegar también a la obstinación diagnóstica. Sí es importante también, uno de los objetivos es evitar los tratamientos desproporcionados o las medidas extraordinarias que más adelante voy a mencionar. Los avances de la ciencia y la medicina y la tecnología pues, también tienen cosas positivas, no nada más negativas, ¿verdad? Y creo que tienen más positivas, bien usadas o bien utilizadas. Han mejorado las tasas de supervivencia de las personas, han disminuido las tasas de mortalidad, pero también han aumentado las tasas de personas con discapacidades, sea única o sea múltiples. Actualmente es más complicado y complejo morir. ¿Por qué? Porque la vida está en las manos de los médicos. Actualmente tenemos una muerte medicalizada, ya no tenemos una muerte natural por la evolución normal de la vida, o de la enfermedad o de la vida. Actualmente uno muere y está conectado a un dispositivo electrónico, ventilación mecánica asistida, o con medicamentos de última generación, o con drogas vasoactivas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque las personas durante nuestro crecimiento y desarrollo no nos informan que la muerte es la evolución natural de la vida. En ninguna etapa de nuestro crecimiento y desarrollo nos informan ni familiares cercanos ni familiares lejanos o los amigos. Por lo tanto, es más complicado aceptar la muerte cuando ésta se presenta. Y con los profesionales de la salud, pues también es complicado aceptar la muerte, y la muerte en ocasiones la ven como un fracaso, pero no. La muerte es la evolución natural de la vida. La muerte hay que estar conscientes que no se cura, ¿sí? Que no se cura, y hay que ayudar al paciente a que tenga una muerte digna. Sí hay que reconocer que en nuestra etapa de formación como profesionales de la salud, sea psicólogos, médicos, enfermeras, y todas las áreas afín, nos enseñan a prevenir, a diagnosticar, a curar, a aliviar, pero no nos enseñan a acompañar, y no nos enseñan a que tenemos límites dentro de la relación médico-paciente en el tratamiento de las enfermedades. Sí es importante mencionar que como profesionales de la salud tenemos objetivos, actividades, deberes y responsabilidades. Uno de los objetivos principales que se tienen es preservar la salud, evitar muertes prematuras, y cuando llega, que sea una muerte tranquila o una muerte digna. Ya lo decía Albert Einstein, ya prefiero irme. La atención y la curación, en ocasiones curamos, otras veces aliviamos y otras veces tenemos que acompañar, pero no tenemos que abandonar al paciente. Sí es importante que en la adecuación del esfuerzo terapéutico no es sinónimo de abandono, sino es sinónimo de un tratamiento más personalizado, más humano, más sensible. Y dentro de las actividades que tenemos como profesionales de la salud, pues tenemos la medicina preventiva, curativa, medicina de rehabilitación y medicina paliativa. Así está establecido en la Ley General de Salud aquí en México. Las responsabilidades que tenemos, que ya lo sabemos, es una responsabilidad médica, es una responsabilidad ética, administrativa, el expediente clínico, la legal, que puede ser civil o penal. Con la sociedad tenemos responsabilidades, así como la institución, la lealtad, la confidencialidad. Y dentro de nuestros deberes, pues es respetar la vida y la integridad humana, así como hay que mantenernos actualizados, ¿verdad? E informar y comunicar, no es lo mismo informar que comunicar, ¿sí? Muchas veces este tipo de situaciones, si no informamos bien, si no comunicamos bien, nos puede llevar hasta problemas de tipo médico-legal, ¿sí? Tener el consentimiento informado,
en lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, el médico, como vamos a ver más adelante, el médico es el que decide, o el equipo médico, o a través del apoyo del Comité Hospitalario de Bioética. Son los que deciden, pero los que aceptan o rechazan es el paciente o los familiares del paciente. No podemos tomar una decisión arbitraria y decir, está en esas condiciones y yo lo hago. Por lo tanto, se tiene que firmar un consentimiento informado para que se agregue al expediente clínico. No podemos discriminar a los pacientes independientemente de su nivel económico, nivel académico, nivel cultural, etnia o preferencia que tenga. Y sí es importante la confidencialidad. Son los deberes que debemos de tener presentes como profesionales de la salud. Para la toma de decisiones en la adecuación, la adecuación del esfuerzo terapéutico, debemos de tener el conocimiento técnico, el conocimiento científico, el conocimiento ético y el conocimiento normativo o legal. La Ley General de Salud dice salvaguardar, el artículo 116 bis dice salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal, dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y paliativo. Sí tenemos que ser muy precisos y claros con el paciente y los familiares, determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos. Sí es importante mencionar que los medios ordinarios en la relación médico-paciente de estos pacientes en esa etapa terminal es el aseo personal, la higiene dental, corte de uñas, cambio de sábanas, la alimentación, la hidratación, si tiene dolor pues se le da su medicamento, mientras que los procedimientos extraordinarios serían la ventilación mecánica asistida, los medicamentos de última generación y drogas vasoactivas o los trasplantes de cualquier tipo. Debemos de establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal. En lo que respecta a los derechos del enfermo en situación terminal en la población menor de 18 años, sabemos que el asentimiento informado no tiene un carácter legal, pero sí tiene un carácter ético, un valor ético. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en los niños o en la población menor de 18 años tienen que estar sustentada con un consentimiento informado del padre, madre o tutor o tutora. A menos que no haya algún representante, pues lo tomará la decisión, sobre todo en situaciones de emergencia, así como lo dice el artículo 166 bis de la Ley General de Salud, lo puede tomar o lo debe tomar el médico. El artículo 166 dice, los médicos tratantes en ningún caso y por ningún motivo proporcionar medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento, es lo que yo mencionaba. La adecuación del esfuerzo terapéutico, el profesional de la salud, el equipo, lo van a decidir, pero quien acepta o rechaza es el paciente o los familiares. Cuando hay algún rechazo de estas características, pues se tiene que pedir el apoyo del Comité Hospitalario de Bioética para ir dialogando con el paciente y con los familiares. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos, conforme, en situación terminal será sancionado conforme a las leyes establecidas aquí en México. Y bueno, el personal que por decisión propia deje de proporcionar tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, también puede ser sancionado de acuerdo a nuestras leyes en México. Eso es lo normativo desde el punto de vista ético, del conocimiento ético. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? La no maleficencia, la beneficencia, la justicia, la autonomía. Y cuando vamos a administrar un tratamiento, la no maleficencia que debemos tener, que son los 4 principios básicos de la medicina, los 4 principios básicos de la bioética clínica, ¿es un tratamiento que está indicado o es un tratamiento que está contraindicado? Hay que evitar iniciar un tratamiento cuando es desproporcionado en estos pacientes. Evitar aquello que causa mayor perjuicio que beneficio. No abandonar al paciente ni a la familia en el proceso de la muerte y evitar maniobras de reanimación cardiopulmonar en pacientes terminales para evitar una agonía innecesaria. Y dentro de la beneficencia, desde el punto de vista ético, dice hay que ajustar el conocimiento basado en la evidencia científica, asegurar los cuidados paliativos y hay que someterlo a consenso.
es importante que un solo médico no puede tomar tampoco esta responsabilidad de decir a este paciente vamos a adecuar su tratamiento. Y siempre pensar, ¿es útil o es inútil este tratamiento que le estoy proporcionando? En la autonomía, ya lo mencionábamos de Albert Einstein, él mencionaba que déjenme, ya no quiero que me hagan más procedimientos porque voy a quedar en manos de la ciencia, la tecnología y en manos del ser humano. Entonces, cuando el paciente está inconsciente o no es competente, pues tenemos las decisiones subrogadas, ¿sí? Que puede ser mamá, papá, o en caso de pediatría, o puede ser la esposa, el esposo, o puede ser un familiar de segunda línea. O en su caso puede quedar a cargo también del Estado si son menores de edad. Utilizar el consentimiento informado como una garantía en el proceso de consenso cuando esto se decide que se va a adecuar el tratamiento a estas personas. Si existe una diferencia de opinión, consultar al Comité Hospitalario de Bioética. Actualmente, y por norma oficial mexicana y establecida en la Ley General, todos los hospitales deben de contar con un Comité Hospitalario de Bioética y un Comité Hospitalario de Ética e Investigación. Y bueno, pensar lo que le estoy proporcionando es un tratamiento ordinario o extraordinario. Y el otro principio básico de la medicina es la justicia. Hay que hacer uso eficiente de los recursos disponibles. Sabemos que no nada más en México, hay otros países donde hay escasez de medicamentos, de insumos para proporcionar una atención médica de calidad. Entonces, por eso también aquí hay que hacer un uso eficiente de esos recursos que tienes disponibles. Y hay que reevaluar los tratamientos que se le está proporcionando. ¿Está curando, está aliviando o nada más hay que acompañar? Claro, es importante tomar en cuenta que la escasez de medicamentos o la escasez de recursos no debe ser un criterio para adecuar el esfuerzo terapéutico en estos pacientes. Se tiene que buscar el recurso necesario para que se les proporcione. Y siempre pensar, ¿es un tratamiento proporcionado o desproporcionado el que le estoy proporcionando? Y bueno, legalmente, o el marco legal, pues tenemos un marco legal internacional y un marco legal nacional. El marco legal internacional, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que después tuvieron una actualización en el año 2005 y específicamente ya en lo que es el paciente o el menor de 18 años, pues tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 1989, que se fue teniendo actualizaciones hasta este momento. Y el marco legal nacional, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Salud y los derechos de las niñas y adolescentes en México, que son 20. Y claro, hay un documento que emitió la Suprema Corte, 001, sobre la atención médica y la autonomía progresiva de los menores de los 18 años. También tenemos evidencia científica. Hay varios artículos que se han publicado sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría, nomás por mencionar. Es decir, hay un sustento básico para tomar esas decisiones, sobre todo en los pacientes que tenemos con cierto tipo de padecimientos. ¿Y en qué situaciones se va a aceptar la adecuación del esfuerzo terapéutico? Pacientes con muerte cerebral, donde la función cardiorrespiratoria puede mantenerse artificialmente. El paciente o la persona que está cursando o tiene un estado vegetativo, hay que tener presente que hay un estado vegetativo persistente y permanente, o el enfermo moribundo. ¿Cuántas veces nosotros que somos médicos hemos escuchado ponle esto, ponle el otro y espérate al otro turno? Entonces, sí es importante sensibilizarnos, concientizarnos y ser éticos en el manejo de estas personas, darle tratamiento y seguimiento. Y bueno, también otra indicación son las personas con enfermedad progresiva, incurable, irreversible, como serían los padecimientos hemato-oncológicos, las leucemias, las recaídas o los tumores malignos con metástasis, o también tenemos otro tipo de padecimientos, por ejemplo, la fibrosis quística, las cardiopatías complejas, o los niños o las personas adultas que han sido o han recibido algún tipo de trasplante, que el más frecuente es el trasplante renal, pero también hay que tener presente que cuando se hace un trasplante renal tienen que ser manejados con supresores y el trasplante normalmente va a tener una vida media entre 5 y 7 años máximo, bien cuidada la persona, pero va a tener otras infecciones agregadas por los supresores que se manejan.
Las posiciones que tenemos al final de la vida como personas y como médicos, yo creo que aquí algunos lo vamos a identificar, cuando tenemos un enfermo grave, ¿sí? Que sabemos que puede caer en paro cardiorrespiratorio y que ya no va a tener reversibilidad. Tenemos dos profesionales, uno el vitalista ultranza que dice, mientras haya vida, hay esperanza. La muerte se vive como un fracaso y si le late el corazón, ponle ventilación mecánica asistida, medicamentos de última generación, aminas, pero no va a fallecer esta noche. Mientras que el otro grupo dice, vitalista no radical, dice, no, espera, hay que considerar la calidad y cantidad de vida. Como médicos buscamos favorecer la muerte en paz y la muerte no es un fracaso de la medicina, es la evolución normal de una enfermedad y hay que tener presente que la muerte no tiene cura, ¿sí? Al decidir una adecuación del esfuerzo terapéutico, pues tenemos que comunicar, tenemos que ser muy claros y precisos con el paciente y con sus familiares. Si es un menor de 18 años, pues tenemos que hablar de acuerdo a sus capacidades. Hay niños o adolescentes o menores de 18 años que tienen una capacidad de comunicación o que han tenido experiencias de algunas enfermedades y que pueden opinar. La Suprema Corte, hay una que ahorita lo voy a mencionar, expresa que después de los 12 años pueden tener prácticamente voz y voto. Ahorita vamos a ver ese artículo. Tenemos el conocimiento técnico, tenemos el conocimiento científico, tenemos el conocimiento legal o normativo, pero bueno, para la toma de decisiones de adecuación del esfuerzo terapéutico hay varios modelos y está el principialismo, que ya lo vimos, la autonomía, la beneficencia, la justicia, la no beneficencia, y bueno, hay otras como de la UNESCO, la metodología o el modelo de la UNESCO, el de Thomasma. Otro que se utiliza frecuentemente es el casuístico, que es el de Johnson. Diego Gracia, el personalista. De los que más utilizan la metodología para tomar estas decisiones, pues es el principialismo, el de la UNESCO y el de Johnson, que es el casuístico. ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que va a valorar? Una historia clínica completa que incluye un buen interrogatorio, una buena exploración física, que tenga estudios de laboratorio, que tenga los estudios de gabinete complementarios para tomar decisiones. Se presenta ante el comité de bioética hospitalario, el comité tiene que evaluar el contenido, pero además los valores del paciente, los valores de los familiares y los valores de los profesionales de la salud. Una vez que hace este tipo de evaluación, pasa al siguiente paso, que son los deberes. ¿Cuáles son mis deberes como médico? Y posteriormente tiene que tener el sustento de evidencia científica para tomar esas decisiones y llegar a la conclusión de esta adecuación del esfuerzo terapéutico. Como ustedes pueden ver, no es nada más porque a mí yo voy pasando visitas, se me ocurre, a le vamos a hacer adecuación del esfuerzo terapéutico, porque todo esto tiene que quedar registrado en el expediente clínico. Y hay tres tipos de acciones en la adecuación del esfuerzo terapéutico: suprimir, suspender o retirar, no iniciar o abstenerse de poner algo nuevo, restringir, reducir o disminuir o acortar el suministro de algún medio de tratamiento. Una vez que aceptan la adecuación del esfuerzo terapéutico, sea el paciente o los familiares, tienen que firmar el consentimiento informado, se tiene que anexar al expediente clínico, también se va a firmar el documento donde no autoriza que se le den maniobras de reanimación cardiopulmonar. Obviamente ya en esta situación pues se tiene que trasladar a un cuarto aislado, bueno, privado, para que la familia tenga acceso libre, es decir, sea un área de puertas abiertas para la familia, en este caso que es ya el final de la vida de esta persona. Evitar restricciones de las visitas. Todos sabemos que en los hospitales públicos y privados te dicen de tal a tal hora es la visita. Aquí es diferente, tenemos que darle ese espacio para que él se pueda despedir. Apagar el sonido de los monitores, permitir el apoyo emocional y social y permitir los ritos espirituales, culturales o étnicos, dependiendo las características de la persona. Se tiene que limitar, una vez que ya se aceptó cómo es el procedimiento, se tiene que limitar los ingresos a la unidad de cuidados intensivos, pero nuevamente, una vez que se ha comunicado con el paciente, los familiares y que han aceptado, ¿sí? De otra forma, se tendría que valorar, ¿sí?, qué se le puede ofrecer dentro y fuera de terapia intensiva. Es decir, no se le va a abandonar, simplemente hay que verlo también con el comité de hospitalario de bioética y con el área de jurídico. No instalar procedimientos invasivos,
ya no, no se vale hacer este tipo de procedimientos, sobre todo cuando ya están en esa etapa. La orden de no reanimar, suspender estudios de laboratorio y gabinete, suspender drogas vasoactivas y fortalecer las medidas de confort o llegar hasta la intubación paliativa. ¿Qué principios debemos de considerar en pediatría para el esfuerzo terapéutico? Pues está el interés superior del niño, la supervivencia, vida y desarrollo, la no discriminación y opinar en situaciones que le afecten. ¿Cuál es el interés superior de la niñez? Y esto está establecido en los derechos internacionales, de los derechos del niño, niña y adolescente de la UNICEF, y también están establecidos en los derechos de las niñas aquí en México, y la Suprema Corte pues también lo ratificó. El interés superior de la niñez implica la obligación de darle prioridad a la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión pública. Pero si está en una situación de enfermo, o sea, tiene que respetar su dignidad. También tiene que tener un final de la vida digno. La no discriminación es, independientemente de lo que mencionamos, sus características sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas, preferencias, no debe ser un punto como para no adecuar su esfuerzo o tratamiento o no proporcionarle el tratamiento que requiere por esas características. Son sancionados los médicos a la institución. Y la autonomía progresiva, ¿qué significa? Esta no puede establecerse edades fijas para establecer el grado de autonomía. La madurez es un proceso lineal y aplicable a todas las niñas y adolescentes, y esto va a depender de las experiencias de cada uno de estos. Va a depender también de la capacidad de comunicación, va a depender de su grado de escolaridad. Entonces, ellos tienen el derecho a participar, y lo comentaba, el asentimiento informado no tiene un valor legal, pero sí tiene un valor moral, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dice, tienen derecho a la participación, tienen derecho a ser tomados en cuenta. Los padres tienen derechos de los niños, los derechos de sus niños los pueden manejar, pero también están limitados, ¿sí? Porque puede ser que el Estado se los quite. Entonces, no están al 100% los padres de familia con esos derechos. ¿Qué es la autonomía progresiva? Por lo que les comentaba, la Suprema Corte de Justicia en la Nación, hay un amparo, dice, niñas y adolescentes pueden decidir qué tratamientos o intervenciones médicas deben recibir, siempre y cuando esta decisión no afecte derechos de mayor entidad que su propia autonomía, pues esta aún se encuentra en formación. Así, en el caso de que la decisión de los niños y adolescentes ponga en riesgo su salud o incluso la vida, deberá optarse por aquella alternativa que procure en mayor grado de su recuperación. ¿A qué traigo a colación esto? Pues, si ustedes recuerdan, hubo un caso muy sonado de unos papás testigos de Jehová y el niño con leucemia se tenía que transfundir, los papás no autorizaban, se tuvo que enviar a través del área jurídico a la Suprema Corte de Justicia, y él dijo, lo que los médicos digan siempre y cuando sea el interés superior del niño, la vida. Entonces, por eso yo lo comentaba, los padres, también sus derechos sobre los hijos están limitados, ¿sí? Y el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, es decir, que tengan un crecimiento, desarrollo en un ambiente sano y sustentable, pero cuando su capacidad física, su capacidad emocional por alguna enfermedad, como ya lo mencionábamos, una enfermedad terminal, se tiene que respetar la dignidad de esa persona o de ese recién nacido. Entonces, tenemos que tener presente estos 4 principios. Si nosotros no adecuamos de manera, no proporcionamos una adecuación del esfuerzo terapéutico, podemos tener una serie de consecuencias. Para los profesionales de la salud, pues vamos a tener que proporcionar una futilidad terapéutica. Algunos hablan de futilidad cuantitativa, cualitativa, fisiológica, pero finalmente es un tratamiento inútil, ¿sí? La otra es la obstinación terapéutica, adopción de medidas terapéuticas generalmente con objetivos curativos no indicados en fases avanzadas y que no van a alcanzar los objetivos que queremos en esta relación médico-paciente. O la obstinación diagnóstica, que vamos a estar realizando estudios no justificados.
Y para los pacientes y familiares, pues vamos a tener para el paciente que se prolongue su agonía, que se retarde su muerte, se prolongue el sufrimiento, y para los familiares, pues es incertidumbre, sufrimiento y aumento de los costos. Y bueno, si ponemos a los hospitales públicos o privados, pues también se aumentan los costos. Claro que en el particular, pues le va a beneficiar porque aumenta sus ingresos. En conclusión, es fundamental fortalecer y capacitar al profesional de la salud en los conocimientos médicos, ¿sí? Sobre todo para no hacer mal uso de la tecnología, la ciencia y la medicina en estos tiempos modernos. Es también buscar que se tenga una muerte digna y una muerte natural y no se tenga una muerte medicalizada. Las decisiones necesitan ser compartidas y no solo por una persona. Hay que ser muy prudentes, también hay que saber cómo vamos a proporcionarle la información al paciente y a sus familiares. Tiene que llevar un proceso, hay una metodología también porque si le decimos en la primera, vamos a adecuar su esfuerzo, su tratamiento, vamos a hacer esto, pues lo primero que decir, pues no, tomando en cuenta el duelo que va a pasar esta persona. La adecuación del esfuerzo terapéutico no es un abandono a la persona. Sí, esto sí debe quedar muy claro para nosotros que somos profesionales. No lo podemos abandonar, sino todo lo contrario, es cuando más no necesita porque se puede quedar solo porque no le damos atención, se puede quedar solo porque los familiares lo abandonaron. Yo creo que los que estamos aquí como médicos hemos visto también abandono de pacientes, tanto adultos como población menor de 18 años. Los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética e investigación contribuyen a lograr buenas decisiones. Y bueno, pues yo les agradezco. Dice, voy a terminar con esta frase: las personas no sabemos cuándo, cómo, dónde y en qué circunstancias moriremos, pero sí podemos incidir cómo deseamos vivir ese gran momento, que es el final de la vida. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctor Carlos Benítez. Si nos haces favor de dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Déjame. Gracias. Bueno, hay felicitaciones en Facebook, también en YouTube para el doctor Benítez. Hay felicitaciones del Estado de México, te mandan saludo. Hay Gracias. felicitaciones de Jalisco. Hay aquí algunas preguntas. Me voy a permitir hacerle algunas. Dice, hay pacientes que ya no desean ninguna medida terapéutica, que les han dicho que están en fase terminal. Y ellos deciden tener una muerte o tener el final de su vida en su domicilio, rodeado de su familia. ¿Cuál sería el marco legal? O sea, yo me imagino que esta persona lo pensó porque a lo mejor alguien de la familia se inconforme de que no se le brindaron los cuidados adecuados. Hay una norma oficial mexicana de cuidados paliativos que se actualizó el año pasado. Y normalmente cuando ya está al final de la vida, cuando ya no hay que hay varios síntomas, que hay un impacto emocional en el paciente, los familiares, que ya está en una fase muy avanzada, a través de un consentimiento informado, pueden trasladarse a su casa, el mismo hospital lo puede llevar, pero además no es un abandono. El médico paliativista, que por norma oficial y por ley general, todos los hospitales públicos y privados deben de contar con médicos especialistas en cuidados paliativos. Por lo tanto, si se envía a su casa, es responsabilidad de la institución de enviarle un médico o una enfermera para que esté al pendiente, ya sea una vez al día o una vez dos veces al día, pero eso sí está normado y sí puede fallecer en casa siempre y cuando se firme el consentimiento informado. En este caso sería por los familiares, ¿no? También el paciente, si está competente, claro que lo puede expresar y no va a haber ningún problema de tipo médico legal. Que es importante que cuando fallecen en la casa o en su domicilio, rodeado de su familia, esa es una muerte digna. Que no le pongamos nosotros como médicos trabas para proporcionarle el certificado de función, porque ese es otro. Oiga, me falleció en mi casa y ahí anda el familiar
hospital por hospital, y el hospital donde se estaba atendiendo sea un público, oye, pues no me lo quiere dar, que porque no. No, eso sí tiene que quedar bien registrado en el expediente clínico, que si pasa eso, la institución le tiene que proporcionar su certificado de función para que tenga agilidad el trámite. Muy bien. Hay felicitaciones de Mine Cadena. Hay felicitaciones del licenciado Edgar Ortiz Núñez. Pregunta el doctor Flores Montana, doctor Benítez, ¿qué hacen las escuelas de medicina en capacitar a los alumnos en bioética? Mire, desde hace como unos 8 años, a nivel nacional, se estableció cuando se dijeron que todos los comités hospitalarios de bioética, por norma oficial, todos los hospitales deberían de tener comités hospitalarios de bioética. Y por ley, todas las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, sean enfermeras, sean médicos, deben de tener sus programas de bioética clínica en su capacitación. Actualmente, bueno, voy a hablar de aquí en Chihuahua, actualmente hay escuelas particulares de medicina y de enfermería, y hay escuelas públicas que tienen su programa ya de bioética clínica, pero se tiene que seguir trabajando porque es una bioética que en las escuelas se habla de una bioética filosófica y no clínica. Y lo que se requiere en estos tiempos modernos es la bioética clínica, que se Muy tiene bien, que seguir claro. trabajando. Claro, todavía se puede modificar para beneficiarse. La currícula se tendría que actualizar la currícula. Sí, eso resulta un problema porque hay alrededor de 170 escuelas de medicina en la República Mexicana y cada quien enseña como quiere, no se ha podido normar eso. Algunos le dedican más horas que otros a determinados tópicos, en fin, es un poco complejo. Aquí hay un comentario de Saúl, no puso su nombre completo, le agradece y lo felicita y menciona que es una valiosa ponencia. Muchas gracias. Hay por acá otra pregunta. Estoy buscando también en Facebook y en YouTube. Parece ser que ahora, en los tiempos actuales, alguno de los familiares de una persona fallecida considera que no fue cuidado adecuadamente esa persona, generalmente es un familiar, y entonces intenta demandar al cónyuge, a la pareja o a la gente cercana que estuvo con la persona fallecida en los últimos tiempos antes de que falleciera. A ver, muy bien la pregunta, lo voy a pero decir, ahorita hay un caso ahí en la política que alguien con poder quiere demandar a la esposa de su hermano. Yo me imagino que es por eso, ese comentario. ¿Eso procede? se tiene que hacer un buen análisis, bueno, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, ¿verdad? Pero lo principal es saber qué enfermedad tenía, ¿sí? Qué tratamiento, si estaba siendo tratado de forma adecuada, ¿sí? Y la otra es quién lo estaba cuidando, quién estaba a cargo de esta persona, porque ahí se tiene que hacer un análisis, se tiene que deliberar, que se llama deliberar, pero se tienen que buscar los hechos, ¿sí? Y los valores y toda la información, ¿no? Porque sería una respuesta superficial que en este momento le daría. Lo que sí le puedo decir es que si hay una persona que lo está cuidando y fallece y otro, o sea, hablamos de una enfermedad terminal, fallece y resulta que yo tenía un hermano en Estados Unidos, viene y luego pone pretextos acá que nunca estuvo, pero ese es un sentimiento, una forma de culpabilidad y ahí legalmente no puede proceder. Pero aquí hay abogados, perdón, aquí hay abogado, aquí está el licenciado Ortiz, hay un abogado que también nos puede orientar. No sé si quieras comentar algo. Creo que salió. Bueno, en lo que se decide voy a completar porque parece ser que cuando la persona fallece en un hospital, pues se le da un resumen. Pero cuando cuando fallece en su domicilio, incluso tú mencionaste de que les cuesta trabajo el acta de defunción. Pero algunas funerarias facilitan ese trámite
y entonces le piden a un médico que otorgue el acta de defunción y es muy fácil poner que falleció por paro cardiorrespiratorio. Y el llenado de esa acta de defunción, si no se llena adecuadamente, puede traer algunos conflictos si hay un conflicto de tipo legal ahí entre los deudos. Y pienso que sí se debe de cuidar mucho cómo se llena el certificado de defunción. Aquí la recomendación es que si estoy atendiendo una institución pública o privada, que también es la responsabilidad porque hay aseguradoras, es que la institución le realice o le elabore el certificado de defunción. Porque pongamos un ejemplo, si él tiene seguro de gastos médicos mayores o tiene un seguro de vida, lo tiene y tiene que ser congruente el expediente clínico porque lo van a pedir con el certificado de defunción. Pero si yo la funeraria me da un certificado de defunción que no es congruente, pues ahí vamos a tener, ¿sí?, problemas con la aseguradora. Claro. Por ahí me comentaron, y efectivamente así es, en algunos países se acostumbraba que todo paciente que duraba más de 15 días hospitalizado pasaba a un hospital de larga estancia o de pacientes terminales en los que los mantenían, por así decirlos, con una vida artificial, hasta que decidía la familia, si no podía el paciente, pues desconectarlos. ¿Eso sigue existiendo o ya no? No, por eso están los cuidados paliativos, ¿sí? Por eso Muy están bien, los cuidados muchas paliativos. gracias. A ver. Bueno, ya mencionaste aquí, mencionaron de los niños testigos de Jehová que no aceptan las transfusiones. Y qué bueno que se recalquen eso, porque si bien los padres son los responsables de los niños, aún siendo los padres en una decisión que va de por medio de la vida, no son los que deben de tomar la decisión de la vida del niño. Y eso me gustaría, si es posible, que lo aclararas, porque ahí en Chihuahua se han tomado decisiones precisamente de esta situación en casos de leucemias y cosas de este tipo, chicos con algunas sectas religiosas que no aceptan las transfusiones. ¿Cuál es el proceso que debe de seguir los médicos? Bueno, en Chihuahua creo que mandan un reporte al DIF o no sé, y el DIF le pide al juez que emita una decisión judicial. ¿Cómo es el Mire, proceso? aquí lo más importante es el interés superior del niño, bienestar, que se le proporcione la atención. El no proporcionarla se habla de discriminación. Cuando se tiene en este caso, personas como testigos de Jehová en población menor de 18 años que no acepta el procedimiento, como médico, uno tiene que elaborar un resumen, se envía a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Procuraduría de la Defensa del Menor toma el cargo, habla con los familiares, si no aceptan, que es el otro paso, o sea, se manda a un juez, el juez les manda pues, llamar o a través de un oficio para que analicen muy bien la situación en que está su hijo, y si no lo acepta, ahora sí se envía a la Suprema Corte, que es el proceso o el procedimiento que se lleva a cabo. Aquí es importante que yo siempre les digo, anteriormente, antes de ese documento que emitió la Suprema Corte, los médicos estábamos temerosos y qué vamos a hacer con el testigo de Jehová y si me llega, y actualmente ya no. Bueno, aquí lo personal ya es, llega un testigo de Jehová y no quiere, pero está en riesgo su vida, lo transfundo. Porque así está la Suprema Corte, es interés superior del niño. Aquí mencionan el caso de una demanda de una familia por un niño con parálisis cerebral y que hizo varios cuadros de neumonías más desnutrición. Es muy común que estos niños tienen trastornos de la deglución y deben de ser operados con gastrostomía para evitar los problemas respiratorios y nutrirlo mejor. Pero al parecer, estos niños les causan muchas crisis convulsivas, los periodos apnéicos, y entonces una familia demandó a los médicos, ¿verdad? Porque mencionan que él tenía parálisis cerebral y el daño se ha incrementado por las crisis convulsivas cada vez más difíciles de controlar.
Alguna vez el doctor Chuck dio una plática cómo la bioética clínica te previene o te defiende de las demandas. Si nosotros como médicos clínicos hacemos un buen expediente clínico que esté robusto desde el punto de vista de antecedentes, interrogatorios, exploración física, en el expediente clínico debe quedar registrado un paciente o un niño de estas características va a tener broncoaspiraciones, no va a tener un crecimiento y desarrollo adecuado, va a tener neumonías de repetición, va a caer en falla renal, va a cursar con procesos sépticos recurrentes, pero no porque el médico le esté proporcionando un mal tratamiento, un mal manejo. Aquí es que se tiene que registrar y se tiene que informar de forma clara y precisa a los familiares, ¿sí? Claro que esta situación, si es un expediente clínico completo, pues el área de jurídico del hospital donde están trabajando los abogados que actualmente pues, tienen que analizar muy bien ese documento. Aquí, ¿cuál es el derecho? ¿Y por qué le puedo decir? Pueden perder. Una, no se le negó la atención médica, se le estaba proporcionando, sea en casa o sea en un hospital público o privado. El derecho a la salud lo tenía. Que se ha ido complicando, pues es parte de la evolución de la enfermedad, ese tipo de alteraciones en el desarrollo. Y un niño con parálisis cerebral más epilepsia, pues se va a ir complicando frecuentemente. Normalmente son niños con traqueostomía o gastrostomía, que son las sugerencias que uno como médico les hace. Pero sí se tienen que apoyar mucho con el área de jurídico de ese hospital o con, pues todos tenemos, ¿cómo se llama? El bufete de abogados también, ¿eh? Entonces yo creo que ahí, mientras esté un expediente clínico completo, no pasaría esa demanda. Bien, ahorita mencionan acá de el paciente que decide morir en su casa y muerto el paciente, quieren hacerle autopsia. O sea, ¿eso trae algún conflicto desde el punto de vista legal? A menos que la enfermedad no haya sido identificada, ¿sí? Pues tienen derecho, pero es raro ello de las personas, es muy raro, pero sí se puede presentar. Pero se tiene que analizar muy bien. Si antes de egresarse, pues también así como si estoy dispuesto, disponible de dar mis órganos si fallezco, si quiero, también hay ese apartado en los documentos cuando se someten a cuidados paliativos, si van a requerir o no van a aceptar una autopsia, ¿eh? De hecho, antes de egresarse, todos esos documentos deben de estar muy claros y precisos. Y evitamos problemas, Y además. evitamos problemas. Evitamos problemas. Pues muy bien, siguen las felicitaciones en YouTube, en Facebook, comentarios también, pero aquí hay alguien, el licenciado, lo estábamos comprometiendo para que diera su opinión, pero creo que no quiere. Entonces, yo quiero pedirte, Carlos, que si nos podrías dar un mensaje final que resumas de alguna manera el tema del día de hoy. Tenemos, ahorita con los avances de la ciencia y tecnología y la medicina moderna, tenemos más muertes medicalizadas que muertes naturales. Tenemos que hacer buen uso de esa tecnología, independientemente que tengamos acceso, pero también hay gente que no lo tiene. Esa es la discriminación, que no todos tienen esas posibilidades. Que el final de la vida de la persona sea una muerte digna, que sea acompañada de sus seres queridos, que sea en casa, que sea con el alimento que quiere tomar él y no en un hospital donde te voy a estar llevando lo que yo cocino, lo que yo preparo, y que esté rodeado de su familia y que él pueda expresar o reconciliarse con las personas que estuvo disgustada para que no se vaya con ese pendiente y evitar como familiares cercanos, evitar decir, no te vayas porque me haces falta, pues no lo voy a dejar ir. Empieza un tramo emocional también para él, entonces es muy diferente decir, vete en paz, ya estamos aquí, nosotros vamos a seguir, todo lo que tú nos dijiste que hiciéramos, eso es lo que vamos a hacer. Eso es totalmente diferente a decir, porque es frecuente decir, no queremos que te vayas y te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? No, pues no lo vas a dejar, no va en paz. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Benítez Pineda. Aquí nada más agrego, que no es mío, es una opinión también, de que cuando se decida morir en domicilio, en paz, rodeado de la familia, no se les olvide haber hecho su testamento.
Yo creo que es un punto muy bueno eso. Pues quiero agradecer. Perdón, testamento, pero además sí es importante tener un plan A y plan B como persona, ya no como persona o como profesionales. Si yo llego a tener un accidente, llego a estar inconsciente, debo tener un plan A y plan B. ¿Qué médico va a decidir por mí de que ya no me hagas nada? Porque también es otro. Es algo Creo que que tenemos será que motivo de otra plática. Está muy interesante eso. Pues a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos al doctor Carlos Benítez Pineda esta excelente información innecesaria para todos los días y para todos nosotros en su participación en las actividades científicas de Médicos Unidos por México. Igualmente agradezco a todos ustedes el favor de su presencia en vivo. Este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en unos minutos, donde estará libre y de manera pública para el que guste visitarlo. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.